Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla, tiene que ver con Argentina. Ese país entra en una nueva etapa este martes cuando juramente el gobierno electo de Alberto Fernández y Cristina Fernández y llegue a su fin el mandato neoliberal de Mauricio Macri que hundió al país. ¿Verá finalmente el pueblo argentino la luz al final del túnel? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Iniciemos de inmediato nuestros temas. Por tercera semana consecutiva continúan las movilizaciones en Colombia contra las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. Desde la Central Obrera de Trabajadores anuncian nuevas acciones de calle ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con las autoridades que responda a las demandas del pueblo. Iniciamos en nuestro primer tema del día. La Central Unitaria de Trabajadores informó además que esta semana realizará un plantón en Bogotá para exigir al gobierno un reajuste salarial que cubra las necesidades básicas de millones de colombianos y medidas para el cese de la explotación laboral. La clase obrera adelantó que preparan la toma de Bogotá para manifestar su rechazo a la reforma tributaria que fue aprobada en su primer debate. Los trabajadores alegan que la iniciativa atenta contra los intereses del pueblo. Las calles no se callan. Ese era uno de los mensajes que se podía leer durante el concierto que se realizó este domingo en apoyo a las protestas sociales. Miles de ciudadanos acompañados de artistas cantaron e hicieron sonar sus cacerolas en rechazo a la gestión del presidente Iván Duque. Exigen una respuesta de las autoridades a sus demandas y el cese de la represión del Estado contra las movilizaciones pacíficas. Un despertar latinoamericano, mira lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, Bolivia, acá en Colombia, todo el mundo se está despertando y no queremos más esa clase política que no vela por nuestros derechos, sino solo por el bien de ellos, por llenar sus bolsillos. Entonces, bueno, acá estamos, hay mucho colombiano indiferente. A ese colombiano le digo que se pongan los zapatos de los demás. Hay una ruptura entre gobernantes y gobernados. La gente ya no cree, ya no confía. Ya tiene una imagen completamente desenmascarada de lo que hacen sus políticos y el poder está volviendo a la gente. Lo que necesitamos nosotros hoy es lo que pedimos desde el arte, por supuesto, es hacerlo de manera pacífica y por supuesto con contundencia para ver si podemos ver finalmente el país que soñamos. Para ampliar la información sobre la jornada de este lunes, nos vamos ahora hasta Colombia, Bogotá, con nuestra compañera Adriana Sibori, quien está con nosotros en directo. Adriana, te saludo. Cuéntanos cómo avanzó la jornada de este lunes en esta nueva semana de protestas en Colombia. Adelante. Hola Luis, es un gusto saludarte nuevamente. Bueno, avanza la jornada, avanzan los anuncios de las protestas y ya veíamos lo que fue el día de ayer en esa manifestación multitudinaria de cantantes, de grupos musicales acompañada por miles de colombianos, apoyando el paro nacional, apoyando las protestas, todo esto en rechazo a las políticas económicas, las políticas sociales del gobierno del presidente Iván Duque. Y se anuncia, por ejemplo, que mañana va a haber protestas justamente cuando estén discutiendo el Congreso lo que podría ser el salario mínimo, protestas y plantones. ¿Por qué? ¿Qué piden los trabajadores? ¿Qué dicen ellos? Bueno, que un salario mínimo debería de tener al menos un 10% de aumento. ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a ver qué pasa. Son diferentes propuestas de los congresistas, si se aprueba, si no se aprueba. El 10% parece que no va a ir, sin embargo, dice, tenemos que llegar a más o menos a lo que sería $300, casi $290 mínimo para hacer un salario mínimo que valga la pena, digamos, al trabajador, y vamos a ver qué pasa con esto. Ahí va a haber plantones, ahí va a haber manifestaciones en exigencia de ese aumento, digamos, del salario mínimo. Después viene el diálogo entre lo que sería el paro del Comité del Paro Nacional y el gobierno, que se han intentado sentar 2 veces y todavía no han logrado nada. Las protestas continúan. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, va a ver justamente cuando el Congreso el miércoles esté hablando sobre la posible reforma tributaria, que es lo que dice la reforma tributaria. Los del Comité del Paro dicen, bueno, la reforma va a ser lo que quieren que sea, que
que los, digamos, los impuestos se reduzcan a los grandes conglomerados y aumente el impuesto a la clase trabajadora. No quieren eso, por eso van a ir a protestar, van a ir a hacer cacerolazos en el centro de la ciudad, van a ir a manifestarse. En medio de todo esto, los pedidos son muchos, porque son diferentes sectores, recordémoslo, estamos hablando del sector afro, del sector indígena, del sector de trabajadores, sindicalistas, maestros, estudiantes, entonces son diferentes pedidos. Se habla no privatización, por ejemplo, se habla de que hay que aprobar leyes anticorrupción, entre otras cosas, y se habla de que hay que cumplir el proceso de paz, hay que cumplir la firma de los acuerdos de paz. Han habido, en lo que va desde que se firmó la paz, han habido más de 700 líderes sociales asesinados, indígenas asesinados. Precisamente, por ejemplo, Luis, este fin de semana, asesinaron a 2 comuneros indígenas en el Cauca. ¿Qué es lo que quieren los pueblos indígenas en este país? Bueno, que pare esa masacre contra ellos. Justamente, ¿cómo es la parte del Cauca? Es una parte que hay grupos irregulares, también hay grupos de narcotráfico, hay grupos ilegales, hay paramilitares, y bueno, justamente da con el Pacífico. Todos esos grupos en pugna y están en medio los indígenas, los pueblos indígenas con sus tierras ancestrales. Toda esa disputa queda y quedan en medio de ese fuego todos los pueblos originarios. Quieren los pueblos indígenas que el gobierno tome cartas en el asunto, como se dijo en el acuerdo de paz, que hay que frenar los asesinatos a los líderes. Así estamos, así está Colombia en ese momento. Todavía siguen las protestas, pese a que vienen, por supuesto, los días de Navidad. Recordemos, día festivo, día de Año Nuevo. Aquí la protesta dicen que no va a parar. Así está Colombia, bien lo dices Adriana Sibori, y así nosotros seguiremos informando sobre toda la actualidad en ese país. Muchísimas gracias por el informe, Adriana, hasta la próxima. Vamos a ampliar las informaciones sobre Colombia. Los estudiantes de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia expresaron también su respaldo al paro nacional. Lo hicieron a través de un comunicado donde señalan que las y los estudiantes de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional se oponen radicalmente al uso de la violencia y la represión del Estado por medio del SMAT y otras fuerzas militares. También agregan que consideran el paro nacional como una oportunidad para eliminar políticas de inequidad y avanzar decididamente hacia la justicia y la equidad social, en donde estén incluidas sin reparo las voces de las mujeres. ¿Qué dicen las redes sociales? Vamos a revisar algunas reacciones, nos vamos hasta Twitter. Ahí tienen la primera de ellas, Casandro Martel. Lo que está pasando en Colombia no es cuestión de la cantidad de asistentes a las marchas. Es una realidad específica y cruel. El asesinato de indígenas y líderes es una razón de peso que con una sola voz de protesta debería ser suficiente para despertar al gobierno. Tenemos otra reacción ahora de Harold Márquez. En todo el mundo se conoció la protesta social y las marchas. Quedó plasmado el inconformismo de las mayorías. Colombia despertó contra la injusticia social. Una última reacción, también en redes sociales, Germán Chaparro. El fenómeno social de movilización y protesta, que es cultural y educativo, podría transformar la forma de hacer política en Colombia para que los gobiernos y los territorios tengamos sinergia y transparencia en recursos y proyectos sin distingo de ideologías. Vamos a repasar nuestra pregunta del día. Argentina entra en una nueva etapa este martes cuando juramente el gobierno electo de Alberto Fernández y Cristina Fernández y llegue a su fin el mandato neoliberal de Mauricio Macri que hundió al país. ¿Verá finalmente el pueblo argentino la luz al final del túnel? Deje su opinión en nuestra pregunta del día. Momento de una pausa, pero antes, en nuestra imagen del día de hoy le mostramos la más reciente creación del artista callejero Banksy, con un mural pintado en la ciudad de Birmingham. El famoso grafitero, cuya identidad se desconoce, denuncia el creciente problema de los desahucios en su país. Sin más, vean estas imágenes. Snow and mistletoe and presents.
Bien, ya estamos de vuelta en nuestros temas del día. Nos vamos a Chile. Ese país cumple más de 6 semanas de protestas antigubernamentales. Organizaciones sociales ocupan permanentemente la plaza pública entre los tribunales de justicia y el Congreso en Santiago de Chile. Los manifestantes exigen respuestas gubernamentales a las demandas sociales y la instauración de una asamblea constituyente con participación popular. Mientras tanto, la Comisión del Senado suprimió de forma general el texto de la llamada ley antisaqueo, argumentando que el proyecto es excesivo. Según el proyecto, tanto hacer barricadas como arrojar piedras sería castigado con penas de 3 a 5 años de presidio, lo que fue considerado excesivo por los senadores. Por ello, la iniciativa legal será rediscutida. Los senadores explicaron que la decisión busca evitar que las protestas sociales y los eventuales disturbios en las manifestaciones pacíficas sean criminalizados. Desde Santiago de Chile se encuentra nuestro corresponsal Leonel Retamal para ampliar esta información. Leonel, saludos, adelante con tu informe. Hola Luis, muy buenas tardes. Como dices, este proyecto de ley va a ser reformulado desde cero. Se utiliza el concepto de hoja en blanco para decir que van a proponer una redacción totalmente nueva a la propuesta que envió el gobierno y que fue aprobada, recordemos, la semana pasada en la Cámara de Diputados. Los senadores señalaron que el argumento enviado por el Ejecutivo pone penas muy altas a delitos que ya están contemplados en la legislación penal, como tú señalabas, lanzar piedras o instalar barricadas o incendios. Todos estos delitos en jerga penal ya tienen penas y lo que busca esta nueva legislación es incrementar esas penas, pero las organizaciones sociales alertan que solamente en el espíritu de la ley solamente se busca criminalizar la movilización social con las formas tradicionales que tiene de desarrollarse aquí en Chile como en otras partes del mundo, que no se puede hacer esta distinción como planteaba el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, en la mañana, de poder sancionar entre manifestantes pacíficos y violentistas. Por lo tanto, va a comenzar una discusión más a fondo de cómo hacer estas distinciones y de cómo no afectar el libre ejercicio de la protesta social en Chile que hemos visto ya se ha desarrollado por 53 días en el país. Durante la mañana, organizaciones sociales se realizaron una intervención en el centro de Santiago, en una plaza que está ubicada entre los tribunales de justicia y el edificio del ex Congreso de Santiago. Este acampe o esta ocupación del espacio público, si se llegara a aprobar esta legislación como fue propuesta por el gobierno, sería duramente sancionado. Así que ellos están haciendo un acto, como señalaron, de desobediencia civil frente a una legislación altamente punitiva y criminalizadora de parte del gobierno, y esta actividad la realizan para que el gobierno haga un pronunciamiento respecto a pliegos de demandas que ellos vienen levantando hace tiempo ya. Hay un pliego de demandas sociales que contempla 10 puntos, entre los que están el incremento del salario mínimo, el fin al sistema de pensiones, entre otras medidas de corte social. Y también hay una línea que tiene que ver con el respeto y la reparación en casos de derechos humanos. Recordemos que la cifra de violentados asciende a 12.000 personas en este periodo de movilizaciones, según lo consigna el informe recientemente entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el viernes pasado. Hay 20.000 personas que han sido formalizadas por los tribunales, por el sistema judicial en este periodo de movilizaciones, y una de las cifras más impresionantes es la de los mutilados oculares, que llega a 352 personas. Eso en el aspecto de derechos humanos. Y por último, lo que tiene que ver con la demanda de una nueva constitución y la que han señalado los movimientos sociales, es una demanda muy de fondo que requieren que se incluya a los pueblos originarios y también a las mujeres. Así que esas demandas fundamentales en 3 ejes son las que esperan que sean atendidas por el Ejecutivo en esta nueva fase de movilizaciones en Chile, que comienza su 9ª semana, Luis. 9ª semana de movilizaciones ininterrumpidas en Chile. Leonel Retamal, muchísimas gracias por el informe. Hasta la próxima. Ahora, por otra parte, empleados de la educación en Chile también emitieron un comunicado en el que rechazan una decena de despidos injustificados. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación confirmaron más de 60 despidos arbitrarios en el servicio, sin que hasta ahora se haya recibido una respuesta satisfactoria por parte del subsecretario Raúl Figueroa, quien ha liderado las conversaciones en representación de la autoridad. Desde el gremio afirman que la situación es especialmente grave en las regiones de la Araucanía y Los Ríos,
donde se han despedido a 15 y 10 trabajadores respectivamente, la mayoría de ellos funcionarios de carrera altamente calificados. Andime califica los despidos como una política intolerable que solo pretende aprovechar la enorme precariedad laboral existente para despedir funcionarios por mero capricho ideológico. Los trabajadores paralizarán el servicio a nivel nacional y llaman a la autoridad a retomar el diálogo a fin de no afectar a la comunidad con su tosudez, pensando en las complejidades que traen aparejadas las fechas de fin de año. Vamos a revisar ahora algunas reacciones en redes sociales de esto que ocurre en Chile. La primera de ellas, de la cuenta de José Montiel. Mucho gusto, Mega. Luis Jara, los delincuentes actúan a rostro descubierto, ya no hay escrúpulos para robar. Me imagino que no solo está hablando de los saqueos a supermercados, sino también de los robos de cuello y corbata. Vamos a ver otra reacción. ¿Les parece si revisamos la cuenta de Daniel Vergara S? Los saqueos de cuello y corbata son los que siguen realizándose sin condena alguna. La ley antisaqueos debe ampliarse para aplicar sanciones efectivas a quienes se coluden y realizan corrupción. Bien, pasamos ahora a otros temas que también son noticia. Para ello, revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Hugo Vera, la cumbre número 13 empresarial China-LAC reúne a empresarios y líderes de 3 regiones. Es organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, la Cámara de Comercio Internacional de China y también el Banco Interamericano de Desarrollo, dice Hugo Vera desde Panamá. Vamos a revisar la cuenta de Freddy Morales, nuestro corresponsal en Bolivia. El Movimiento al Socialismo, el MAS, designó a su líder Evo Morales como jefe de la campaña electoral que se avecina y convocó a sus militantes a la unidad. También instruyó a los movimientos sociales a organizarse, un sector por sector, para el desafío electoral. Y una última información que nos llega desde Europa. Edu Marín, en España, recta final de la COP25 Madrid 2019. Greta Thunberg cede protagonismo a los países del sur y pide que las voces indígenas sean escuchadas. Ahora nuestro tema en desarrollo se genera en Argentina. Se afinan los detalles para la juramentación de Alberto Fernández como nuevo presidente. Delegaciones y jefes de Estado siguen llegando al país para acompañar la toma de posesión que se realizará mañana martes en el Congreso. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es uno de los invitados y se encuentra en Argentina desde ayer domingo. Hay que incluir eventos culturales trascendentales como la reforma universitaria de Córdoba, que marcó la historia continental de las ideas y que tuvo fuertes resonancias en Cuba desde el primer momento. 100 años después de aquel hito, las relaciones entre nuestras universidades siguen siendo intensas, especialmente entre las escuelas de filosofía, derecho y más recientemente la economía. Para nuestra academia es imprescindible la Academia Argentina. Y desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Ricardo Esteban nos envía el siguiente reporte. Te saludamos y saludamos a la audiencia de Telesur y estamos en la última jornada de lo que es la gestión de gobierno por parte del presidente Mauricio Macri. Prácticamente se nula la actividad porque se está trabajando para lo que va a ser los actos oficiales en el día de mañana después de la jura en el Congreso de la Nación por parte del electo presidente Alberto Fernández, que se estima va a ser a las 11 de la mañana. Después del discurso marcando sus políticas que va a implementar, particularmente en lo que significa la economía, las relaciones exteriores, en lo que significan los recursos naturales, en lo que es la expectativa de este nuevo gobierno, se va a centrar toda la actividad en esta histórica Plaza de Mayo y en la jura de los ministros alrededor de las 6 de la tarde en el Museo del Bicentenario, atrás de la Casa de Gobierno. Como cambio, como símbolo de este tiempo nuevo que se va a vivir en la República Argentina, se ha sacado unas rejas que dividían la histórica Plaza de Mayo, en donde no se podía acceder cuando había actos populares hacia el sector cercano a la Casa de Gobierno. Durante toda la madrugada se ha sacado, se ha trabajado justamente para poder liberar esta zona y que mañana la fiesta popular sea en esta plaza que vuelve a ser del pueblo argentino y que marca justamente la expectativa y la ilusión que va a tener esta fiesta popular con el cierre y con las palabras tanto de Alberto Fernández como presidente de la Nación, como así también de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la República Argentina.
Ricardo Esteban con el reporte desde Buenos Aires. Vamos a pasar ahora a revisar nuevamente nuestra pregunta del día que tiene que ver con este tema. Argentina entra en una nueva etapa este martes cuando juramente el gobierno electo de Alberto y Cristina Fernández y llegue a su fin el mandato neoliberal de Mauricio Macri, quien hundió al país. ¿Verá finalmente el pueblo argentino la luz al final del túnel? Vamos a revisar varias de las respuestas de nuestros seguidores. Miguel Contiza dice, vuelve la esperanza para el pueblo argentino. Vamos a ver otra respuesta. Adrián RCNT dice, es lo que esperamos, confiamos y también queremos, desde Venezuela. También Majito Ica dice, totalmente, que vamos a ver la luz. Se van los que destruyeron el país. Tenemos más respuestas. Miguel Abolaño, la verá si no se dejan robar la esperanza, la libertad y la dignidad que perdieron con Macri y que seguramente recuperan con la llegada de Fernández al poder. Hay que blindar la democracia en Argentina para que no pase lo que pasó en Bolivia y otros países de la región. Es la opinión de Miguel Bolaño. Otra respuesta, Yautal Altán nos dice, sí, pero será difícil porque el nuevo presidente Alberto Fernández tiene poco margen de maniobra en lo económico debido al daño que deja Macri. Es bueno saber que los Fernández acompañarán a Latinoamérica libertaria y rebelde. Y tenemos una última respuesta. Noel González, Argentina vivió una vez más los resultados de las relaciones con el FMI. El gobierno entrante tendrá una ardua tarea para revertir el problema. Solo hacer una observación. Cuidado con la OEA, dice desde Cuba Noel González. Con estas respuestas a nuestra pregunta del día, llegamos así al final de esta edición de nuestros temas del día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.